Bueno, estamos en la primera noche de Burucuyá, este festival del auténtico chamamé tradicional, y estamos con uno de los integrantes del grupo Añoranza, Cristian Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo se han encontrado con este público de Burucuyá? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para vos y toda la audiencia. La verdad que contento, conmocionado por ser la primera noche y el tema de abrir un festival tan importante, se pones un poco nervioso, no quiera que no, pero gracias a Dios fueron bien elegidos los temas y creo que el público reaccionó espectacularmente. Muchos aplausos y el silencio algo importante para el músico, ¿no? ¿Son locales o vienen desde otra localidad? No, venimos de Corrientes Capital. Corrientes Capital somos, sí. Que terminan su edición en del Festival Mayor, ¿no? Exactamente, la fiesta nacional del chamamé. También estuvimos ahí el primer día, yo particularmente con la orquesta folclórica que integro, y bueno, gracias a Dios también gran éxito, allá muchísima gente todas las noches, acompañó bastante el tiempo, excepto un día que se suspendió por lluvia, pero después las demás noches espectacular. Y bueno, pero estamos hablando de acá, espectacular la gente, el público, casi lleno ya el lugar, no el predio, y bueno, seguramente van a seguir viniendo gente, pero muy contento, ya te aclaro, te digo nuevamente, muy contento de abrir esto que es importante, y bueno, que la gente haya reaccionado de esta manera, estamos conformes. Brevemente, ¿cómo se acercan al chamamé? Y bueno, ¿cómo ven al chamamé instalado en la provincia y en el contexto del país? Y bueno, para mí, acá en Corrientes, por supuesto, bien instalado. A mí me gustaría más que haya más radios que difundan chamamé. Allá, por ejemplo, Capital Hablando, hay pocas radios que difunden. Eso, primeramente, ¿no? Más radios que difundan. Y bueno, y sobre todo acá, lo tradicional es espectacular, ¿eh? Y bueno, espero que siga esto, por supuesto, y que la gente se aproxime más. A nivel país, la otra pregunta que me hiciste, y bueno, también es la discusión, creo que es lo importante, y bueno, y también de los distintos festivales que hay en todo el país, que vayan incluyendo números que hacen chamamé, ¿no? Que hay, pero es muy limitado, digamos. Dentro de los autores y compositores que eligen para el repertorio, ¿qué prefieren? ¿Cuál es el estilo que los define mejor? Nuestro estilo, la Añoranza, es particularmente más melódico, digamos. Elegimos temas de Julián Cini, por lo general algunos, también temas que acá decimos que hay, por supuesto, tres estilos, ¿no? Que es el cangú, el que se baila lentito, y bueno, hacia ese estilo le llevamos, ¿no? Cocomarola, son más o menos los que buscamos, ¿no? Bueno, Burucuyá también tiene eminentemente una presencia, no solo en el chamamé, Cañada Fragosa, por ahí Viejo Cacatí, que siempre en Burucuyá está muy presente. En el contexto de histórico, cultural, ¿qué significa en Burucuyá, en la provincia de Corrientes? No, y bueno, justamente es una de las localidades más puras, que poco ha venido otras cosas que tomen en cuenta, sino que ellos se aferran a lo suyo, ¿no? A cómo se toca realmente el chamamé con dos guitarras, un acordeón, por ejemplo. Y bueno, y la idea es de que esto salga más hacia afuera, eso es lo lindo. Hay gente que viene de muchos lugares, sobre todo de Buenos Aires, por ejemplo, ustedes, y eso por supuesto que se agradece profundamente, ¿no? Pero yo creo que lo importante, y repito, es la difusión, y ahí creo que vamos a andar mucho mejor. Bueno, finalmente, trabajos discográficos y proyectos para este 2017. Tenemos 2 trabajos grabados y uno en vista, pero se complica justamente por el tema, bueno, que es conocido el tema plata, pero bueno, estamos buscando algunos sponsors, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, para el 2000 recién empezamos y realmente empezamos con el pie derecho, viniendo a esa fiesta, ¿no? Muy importante, y bueno, y esperar que nos llamen de otros festivales si Dios quiere, y bueno, y allá por Corrientes en distintas peñas solemos dejar, en la provincia del Chaco también vamos, pero son peñas, digamos, chicas, no festivales grandes, digamos. Bueno, queremos apuntar a eso, ¿no? Pero bueno, hay que hacerse conocer también. Y volviendo a la discusión, por supuesto. Totalmente. Bueno, finalmente un saludo para la ciudad de Maipú, la FM 92.5, Estación Libertad de Maipú, provincia de Buenos Aires. Bueno, un saludo entonces para la gente de 92.5, Maipú, un abrazo, chamamecero, y bueno, el consejo, que escuche chamamé, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy amable. Añoranzas en el escenario.
soy muy andariego. Formosa, Chaco, Misiones, Entre el Río, Santa Fe. Casi me quedé en Santiago del Estero. Todos son chamameceros, yo les digo, créanme. En todo rincón me meto, con bandoneón y guitarra. Saben armar lindas barras, con mi armonioso compás. Aplaudido en Federal, muy querido en Chajarí, donde doy soy recibido, ovacionado en Cosquín. Soy ritmo dulzón, alegre, amigo del campo, el monte. Soy gramilla en el potrero si el mencho domando está. Y soy como el zapucay porque él es mi compañero. Soy silbido mañanero que se dirige al corral. Anduve de pueblo en pueblo recorriendo los caminos. Organicé un festival, en mi tierra me afinqué. Mi padre es Millán Medina, Tarragorros y Montiel. Y saco Cocomarola, soy el dulce chamamé. Anduve por todas partes, en mi tierra me quedé. Me bautizó el Curacini, soy católico, ya ven. El Valle es hermano mío, y yo Malabañé. Para colmo soy correntino, señores, soy chamamé. Gente hermana de la República del Paraguay, del Brasil. Bienvenidos, bienvenidos forasteros, como decía don Roberto. Bienvenidos a esta tierra del chamamé, a Corrientes, nuestra tierra, tierra de la esperanza, del amor, tierra de un pueblo trabajador con sangre criolla y protegido, por supuesto, por el mando de nuestra madre de Itatí, que recibe como siempre y como todos los años a todos ustedes, sus hijos, con los brazos abiertos. Gracias por visitarnos y por estar en este nuestro festival. Para todo el mundo, hermanados por supuesto, en un solo grito, en un solo canto. Pueblo correntino y chamamecero les da la bienvenida a todos ustedes. Para la gente de Buruguyá, Las Toscas, Santa Fe presentes. Para la gente de la provincia de San Luis, Mercedes, Cerrito, General Paz, los Vincadores presentes también. ¿Cómo están pasando esta noche? Espectacular noche que nos acompaña. Gracias por los aplausos. Y ahora vamos a presentar.